Bienvenidos, hermanos, a la reunión de fin de semana. Vamos a disfrutar de poder estar juntos y disfrutar de la instrucción que Jehová y su organización nos dan. Para comenzar, vamos a hacerlo cantando la canción 37, con el tema Serviré a Jehová con el corazón. Canción 37. Esta preciosa canción nos ha preparado para el bonito discurso que vamos a escuchar ahora. El título es ¿Está la verdad transformando su vida? Y está a cargo de nuestro hermano Francisco Pérez. Hoy millones de personas que están estudiando la Biblia con los testigos de Jehová han visto cómo esas verdades bíblicas están transformando su vida. Veamos un ejemplo. Un joven a los 9 años se quedó sin padre y sin madre, se quedó huérfano, por lo tanto no tuvo la guía ni la dirección de ellos. Enseguida se metió en el mundo de la delincuencia, pero como era un vicio muy caro, tuvo que delinquir y al final terminó con sus huesos en la cárcel por sus fechorías. Este joven tiene una tía que es testigo de Jehová. Su tía le dio testimonio de las cosas que están escritas en la Biblia, que va a hacer Jehová. Esto impactó en el joven, que escuchó atentamente. Al salir de la prisión, pues rompió con sus antiguas amistades, con sus vicios, trató de quitárselos, y ahora fue adquiriendo nuevos hábitos y nuevas amistades. ¿Qué efecto produjeron en este joven las nuevas amistades? Él mismo nos dice: estos nuevos compañeros, junto con mi estudio regular de la Biblia, me ayudaron a progresar y finalmente a dedicar mi vida a servir a Dios. Sí, este antiguo drogadicto y ladrón había cambiado su vida, había transformado y había mejorado la calidad de su vida sustanciosamente. Bueno, pues a tenor de lo mencionado, hay muchas personas que están estudiando la Biblia con los testigos de Jehová, pues al conocer estas verdades bíblicas, al ver el propósito de Dios, se sienten muy emocionadas porque lo que están viendo en sus vidas es la veracidad de lo que Cristo Jesús dijo en cierta ocasión: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero la idea que ahora surge es,
que aunque adquirir conocimiento de la palabra de Jehová mediante su estudio es importante, al hacerlo esto implica algo más que simplemente adquirir un conocimiento. ¿Qué implica? Bueno, vamos a dejar que sea el propio Jehová con su palabra que nos responda. Busquemos Romanos capítulo 12 y el versículo 2, donde ahí se nos dice dos acciones que hemos de seguir y para qué. Dice, primera acción, dejen de amoldarse a este sistema. Segunda acción, más bien, transfórmense renovando su mente. ¿Para qué? Pues para que comprueben por ustedes mismos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. En síntesis, lo que estas palabras nos quieren decir, que al adquirir conocimiento, lo que queremos pretender es conocer mejor a Jehová. Ese conocimiento nos ayudará a ver que Jehová nos ama, se interesa por nosotros. Y ahora la reacción nuestra es amor a Jehová. ¿Y cómo podemos mostrarle ese amor a Jehová? Pues sintonizando con lo que dice Primera de Pedro 1:14, menciona, como hijos obedientes, no dejen que los deseos que tenían antes en su ignorancia sigan moldeándoles. Es decir, hemos de desechar lo que desagrada a Jehová y ahora adquirir las cosas que a él le gustan. En vista de esta situación surgen dos preguntas. ¿Está la Biblia transformando mi vida? ¿Qué tengo que hacer para que eso ocurra? Bueno, en primer lugar hemos de decir que la verdad debe motivarnos a cambiar nuestra vida. Sí, tenemos que hacer un cambio radical a medida que adquirimos el conocimiento. Esto armonizaría con lo que vemos en Efesios capítulo 4, si me acompañan, el versículo 22. Mantengan el punto ahí porque quizás luego volveremos dentro de un ratito. En primer lugar, notamos Efesios 4:22. Dice, ustedes aprendieron que deben quitarse la vieja personalidad que se corresponde con su comportamiento anterior y que se va corrompiendo debido a los deseos engañosos de ella. Así que lo que se demuestra es que uno tiene que desarraigar las cosas anteriormente, como desvestirse, quitarse. Es verdad que a veces hay costumbres que están muy fuertemente atrincheradas, arraigadas. Algunos pueden decir, es que yo estoy enganchado a la drogadicción, al alcoholismo, a la inmoralidad sexual, impurezas, X, ¿no? Y eso está muy fuerte en mí. ¿Puedo hacerlo? La respuesta es sí, puede hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplos bíblicos que así lo avalan. El apóstol Pablo, hablando de personas del primer siglo que manifestaban estas y otras tendencias nocivas, hicieron los cambios en sus vidas, hablando de ellos, de estas y otras prácticas que estaban efectuándose en su vida. Hace un matiz después de enumerar a estas personas con sus prácticas. Y el matiz es esto. Algunos de ustedes, notemos el verbo, eran eso. O sea, en el pasado fueron eso. Pero ahora han cambiado su forma de actuar, de pensar, de vivir. Bueno, por eso fue en el pasado, quizás pueda pensar uno. ¿Y hoy también es así? Pues sí, también. Tenemos ejemplos modernos que así lo evidencian. Uno de ellos. Un joven tenía una personalidad de genio violento muy fuerte. Le gustaban mucho las peleas, se metía en todos los fregados y siempre estaba ahí. Un día, para que veamos lo violento que era, en una riña familiar le dio semejante golpe a su padre que lo echó al suelo. Bueno, con el tiempo este joven conoció a los testigos de Jehová,
empezó a aprender las verdades bíblicas procedentes de Jehová, dejó que efectuaran su acción en él y fue transformándose poquito a poco, fue mejorando, adquiriendo la nueva personalidad, el fruto del Espíritu en su vida. Aprendió de lo que dice el apóstol Pablo en Romanos: si es posible, en cuanto dependan de ustedes, sean pacíficos con todos los hombres. No se vengan, amados, sino cédanle lugar a la ira. Y él se esforzó mucho por no solo recordarlo, sino ponerlo en práctica. Pero en cierta ocasión, una persona, un extraño, le insultó cuando él estaba todavía en ese proceso de cambio, ¿no? ¿Y qué sucedió? Pues le salió los rasgos de esa vieja personalidad. Y su primer impulso fue darle un puñetazo y derribarlo. Pero le vino a la mente lo que había aprendido: controlen la ira. Ahora se sintió avergonzado de haber tenido ese pensamiento y por lo tanto se retuvo y se marchó. Luego se sintió contento de haber retenido la cólera, de haber tenido autocontrol, de que el fruto del Espíritu pues estuviera ahí presente. Y con el tiempo fue cambiando y ahora pues es una persona que ha controlado su mal genio. Pero notamos que ese control no fue automático, requirió esfuerzo también por su parte. Así, lo que aprendemos, igual que en el pasado, en el día moderno, también las personas pueden cambiar. Pero el cambio que se debe efectuar en nuestras vidas no debe ser una fachada, algo externo simplemente que refleje una imagen. Debe ser desde el interior, debe ser firme, fuerte, sincero. Volvamos a Efesios, tal como habíamos mencionado antes en el capítulo 4, donde ahí nos habla de los cambios que debemos hacer y cómo deben ser firmes, constantes, para que realmente produzcan un buen resultado. Leemos Efesios capítulo 4, versículos 23 y 24. Allí dice: ustedes aprendieron que deben, primero, quitarse la vieja personalidad. ¿Por qué? Porque se corresponde con su comportamiento anterior y que va corrompiendo debido a los deseos engañosos de ella. ¿Y ahora qué hacer? Segundo paso, deben seguir renovando su forma de pensar. Y deben ponerse la nueva personalidad, que fue creada según la voluntad de Dios, de acuerdo con la justicia y la lealtad verdaderas. Notamos, el cambio debe ser sincero. Se deben mantener las constantes vitales en sentido espiritual, no debe ser una fachada para que otros los vean. Si no lo hacemos así, si no desechamos el espíritu del mundo que formaba parte de nuestra vida y adquirimos la nueva personalidad, pues nos va a ser muy difícil poder hacer estos cambios. Ilustrémoslo. ¿Qué pasaría si no lo hiciéramos? Supongamos que vamos un día a estos festivos, no hay actividad teocrática, vamos con la congregación al campo, hace mucha calor, es un campo polvoriento, pues como conocemos, saltamos, corremos, brincamos, sudamos, y el polvo se impregna en nuestra ropa con el sudor. Pero lo hemos pasado muy bien. Al final del día estamos cansados, llegamos a casa, y ¿qué es lo primero que nos apetece hacer cuando llegamos ahí? Pues eso, ducharnos. Nos quitamos la ropa usada, sucia, polvorienta, la dejamos ahí, nos duchamos, nos quedamos fresquitos y ahora tenemos ahí al lado la ropa limpia que huele también con esos productos que se echan, ¿no? Pero pensemos, ahora, a la hora de estar limpios y ponernos la ropa, cogemos la ropa sudorosa, impregnada con el sudor y el polvo, y nos la ponemos por encima. ¿Verdad que solamente pensarlo ya nos rechinan los dientes? Claro.
a ninguno en su sano juicio se le ocurriría hacer eso, ¿no? Pues eso es lo que podría suceder si realmente no nos esforzamos por cambiar la vieja personalidad y ponernos la nueva, que volverían con el tiempo a resurgir viejos hábitos en nuestra vida que podrían poquito a poco ir condicionándonos. Hemos de desecharla totalmente. Claro, ¿y cómo sé yo si he desechado viejos y malas costumbres o hábitos? Bueno, a veces es bueno hacerse un chequeo, un autoexamen, una reflexión. Vamos a ver algunas preguntas a modo de reflexión que podríamos hacernos. La primera, ¿qué pienso de las personas que son de otra raza o nacionalidad? Sintonizo con la forma de pensar de Jehová según Hechos 10, 34 y 35 y soy imparcial respecto a lo que pienso de estas personas, o todavía tengo algo en mi mente, viejos vestigios de la vieja personalidad. Segundo, de verdad creo que es importante tener elevadas normas morales. Repito, elevadas normas morales. Estas nos van a ayudar a desechar cosas que pudieran llevarnos a prácticas de nuestra vieja personalidad. Tercera pregunta que podríamos hacernos. ¿Qué dice de mí la forma en que me visto y arreglo? En 1 Timoteo 2.9 se nos dan pautas. Quizás uno puede decir, no, eso son cosas personales mías, yo puedo... sí, dentro de unos parámetros, ¿no? Porque en la palabra de Jehová también se nos dan unas directrices de que vistamos y nos arreglemos con buen juicio. Por lo tanto, ese es el pensar que yo también tengo a la hora de vestirme, de arreglarme. Ya no está supeditado solo a lo que a mí me gusta, sino a lo que Jehová espera también de mí como siervo suyo. Es una buena reflexión, ¿verdad? Una cuarta pregunta. ¿Cómo trato a las personas del sexo opuesto? Jehová en su palabra nos dice que las hermanas las veamos como madres y hermanas. Tengo yo ese punto de vista con respecto a las personas del sexo opuesto y aplicaría tanto a hombre como a mujer. O todavía tengo que reajustar en mi mente la forma de ver a las personas del sexo opuesto. O una quinta pregunta. ¿Demuestro con mis prioridades, con mi forma de actuar, que confío en Jehová? Según dijo Jesús, se registra en Mateo 6:33, pongan primero el reino y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. Si pongo en primer lugar mis intereses y luego los intereses del reino, ya no funciona. Pero si pongo en primer lugar los intereses del reino, entonces sí, la fórmula funciona porque Jehová nos dará aquello que sabe que necesitamos para poder seguir viviendo. Por eso la pregunta es, ¿tengo bien puestas las prioridades en mi forma de vivir y actuar? Bueno, por las respuestas sinceras y honradas nos van a indicar si hemos hecho los cambios o todavía tenemos que trabajar en ciertos aspectos. Si notamos que hay que hacer cambios todavía, tenemos que trabajar, la pregunta es ¿qué me va a ayudar para continuar en ese proceso, ¿no? Bueno, antes hemos mencionado Efesios capítulo 4, versículos 23 y 24, e indicamos que ese proceso lleva su tiempo, no es automático, no es ipso facto, pum, ya conozco la palabra de Jehová, ya pum, no, hay que ser realistas, lleva su tiempo. Y se puede entender fácilmente con lo que dice Efesios que hemos leído de desvestirse y vestirse. Ahora cuando terminemos nuestra reunión vamos a ir a casa, vamos a quitarnos esta ropa para ponernos más cómodo, ¿verdad?
Pero al llegar a casa no vamos a coger y ¡buah! ¡Pum! Toda la ropa fuera de vez, ¿no? Primero una, después otra, después otra, después otra y así sucesivamente, ¿no? Pero luego al ponernos la ropa de estar por casa no cogemos esa ropa y ¡buah! ¡Pum! Toda de repente nos la ponemos de golpe. No, primero una, luego otra. Notamos el proceso lleva tiempo. Y es bueno que lo tengamos presente para no desanimarnos. Y el tiempo no es lo mismo para unos que para otros, depende de lo arraigado que esté una tendencia, una costumbre, etcétera, llevará más poder desvestirse para poder ponerse la nueva. O sea que uno tampoco debe desanimarse. Lo que sí es cierto, que siempre es importante hacer el máximo a la hora de efectuar estas acciones. Tampoco decir, bueno, pues ya el tiempo, no, hay que esforzarse dentro de unos parámetros para poder hacerlo así. Según dice segunda de Pedro 1:5, dice que el esfuerzo debe ser al máximo. Pero al hacer esos cambios, que no sea una fachada, lo que van a ver los ojos ajenos a mí. No. Tiene que ser desde el interior, debe ser sincero. La imagen que transmitamos debe ser siempre la misma, no según con quien estemos una, según con quien estemos otra, porque eso no sería apropiado. ¿Qué es lo que podría ayudarnos a hacer estos cambios o continuar en ellos si ya hemos empezado? Bueno, pues antes hemos citado algunas ideas, vamos a citar 3 más, que si las ponemos en práctica lograremos dentro de un tiempo razonable, dependiendo cada uno, conseguirlo. La primera está en armonía con lo que dice el Salmo 51, que invito a los presentes a buscar. Salmo 51, el versículo 10. El salmista oró a Jehová lo siguiente. Por lo tanto, el punto que queremos destacar es orarle a Jehová. Dijo así el salmista: crea en mí un corazón puro, oh Dios, y pon dentro de mí, notamos, un espíritu nuevo, un espíritu firme. ¿Qué significan estas palabras? Que cuando oremos a Jehová seamos humildes. No tratemos de obviar nuestros defectos o minimizarles. Hay que ser humildes y reconocer, pues tengo ese defecto, Padre, y quiero mejorar. Pon dentro de mí un espíritu firme, como hemos mencionado, corazón puro, un espíritu nuevo. Es decir, que podamos desarrollar un espíritu fuerte para que ahora podamos combatir ese defecto que tenemos o ese mal hábito. Si no lo hacemos así, el espíritu que manda, la fuerza que se mande para lograr esto va a ser tan débil que no lo va a conseguir. Lo ilustro. Imaginaos que mi mano izquierda es el mal hábito que quiero desplazar y mi mano derecha es el espíritu, el nuevo espíritu, que la nueva fuerza que debería hacerlo. Si esta no es fuerte, ¿sabéis qué va a pasar? La vamos a lanzar contra el objetivo y cuando ¡pah! Impacte, ¿veis? Mi mano ha rebotado y esta se queda igual, ni se ha inmutado. Pero si la fuerza que mandamos, el espíritu fuerte, el nuevo espíritu, basado en el fruto del espíritu con todos sus componentes, es apropiado, es fuerte, ¿sabéis qué va a suceder? ¿Habéis visto? Mi mano ha sido desplazada, es decir, el problema que quería desplazar se consiguió. Por eso tenemos que tener un espíritu fuerte, para poder lograrlo y desplazar. Por eso la humildad, pidiéndole a Jehová que nos ayude en este sentido, es súper importante. Veamos la segunda. Leer a diario, si es posible, la Biblia, estudiar,
Pero no solo eso. Si cogemos nuestro ejemplar de la Biblia, hacemos la lectura, pero ahora, ¡pum!, terminamos y cerramos. Bueno, pues no está mal, hemos leído la Biblia, hemos visto cosas, ideas, pero si ahora no meditamos en lo que hemos estudiado o leído, es como aquel que tiene problemas en su digestión, ¿no? Supongamos que alguien come, pero tiene problemas estomacales y por lo tanto no hace bien la digestión. Lo que pasa es que no metaboliza bien todo lo que come, vitaminas, etcétera, y no está fuerte y puede estar incluso debilitado en su salud aunque coma. ¿Por qué? Porque no metaboliza, no digiere bien, y tal como lo come, lo expele sin sacar ningún provecho. Bueno, pues eso podría pasar con el estudio. Si estudiamos, cerramos la Biblia y no reflexionamos en las cosas, no hacemos bien la digestión. Por eso, después de leer y estudiar, meditemos. ¿Qué me enseña? ¿Cómo me puede ayudar a progresar? ¿Qué cambios tengo que hacer en mi vida? ¿Cómo puedo utilizar esto para reforzar mi buena relación con Jehová? Ahora sí, el estudio y la meditación darán excelentes resultados y podremos ir transformando, cambiando, desarraigando aquellas cosas que a Jehová no le gustan. Y veamos una tercera: escoger buenos amigos. Los amigos son imprescindibles, son necesarios, pero si son buenos todavía mucho mejor. No siempre es fácil encontrar buenos amigos. ¿Dónde podemos encontrarlos? Bueno, si recordamos la experiencia del principio, este joven que a los 9 años se quedó huérfano, conoció la verdad y los cambios efectuados, ¿qué dijo él? ¿Dónde encontró esos buenos amigos, esas nuevas compañías que le ayudaron a seguir en su lucha? Él dijo que fue dentro de la congregación cristiana. Por lo tanto, cuando nos reunimos, lo que hacemos es estar con personas que, igual que nosotros, han tenido sus antecedentes, han tenido que luchar o están luchando, y su amor a Jehová les ha impelido a eso. Y ahora pueden ser nuestros buenos amigos con los cuales podamos sincerarnos, que nos puedan ayudar, nos puedan motivar a hacer esos buenos cambios. Por eso queremos buscar dentro del pueblo de Jehová los buenos amigos que nos ayudarán a seguir sirviendo a Jehová fiel y lealmente. Bueno, hemos ya visto estas ideas. Como conclusión, ¿cuáles son los beneficios de dejar que la verdad nos transforme? Bueno, son muchos, pero vamos a enumerar 4. Primero, nuestra amistad con Jehová será fuerte, cada vez más fuerte, y tendremos y nos dará paz y felicidad. Segundo, quizás nuestros ejemplos o nuestro ejemplo pueda motivar a otros que hayan visto que nosotros también hemos podido vencer quizás un hábito como el que él tenía y ahora estamos ahí, y nuestro ejemplo le puede dar fuerzas. Tercero, nuestra salud física y emocional va a mejorar mucho y por ende también nuestra familia será más feliz y desarrollaremos un ambiente feliz dentro de la familia. Y cuarto, tendremos la esperanza de poder vivir para siempre, no en esta tierra, bueno, sí en esta tierra, pero no en este sistema de cosas, ¿no?, sino en el sistema de cosas que Jehová tiene prometido, ese nuevo mundo que pronto entrará en vigencia, donde podremos vivir como fue el propósito original de Dios, ¿no?, en paz y felicidad con nuestros seres queridos, adorando a nuestro Creador, dándole la gloria y la alabanza y haciendo las cosas con nuestros hermanos en paz y felicidad. Esos son los beneficios que se van a derivar. Bueno, visto todo esto, a modo de repaso, vamos a ver 4 puntos que serán importantes. El primero de los
puntos que hemos visto en esta conferencia es que la verdad debería transformar nuestras vidas. Segundo, el cambio no debe ser superficial, una imagen que queremos proyectar para que la vean y según donde estemos, pues no, tiene que ser sincera, acorde siempre, todos los días de nuestra vida, y debe ser desde lo más profundo de nuestro ser. Por eso tenemos que esforzarnos dentro de nuestros parámetros al máximo para lograrlo. El tercero es ser constantes en ello, ¿no? Recordemos el ejemplo que hemos puesto antes de la ropa. Si quitamos la ropa sucia, nos lavamos y volvemos a ponérnosla, entonces no ha servido para nada. Hemos de ser constantes en los nuevos hábitos que estamos adquiriendo. Y de nuevo recalco, el esfuerzo debe ser al máximo. Y la cuarta y la más importante, ¿cuál debe ser la motivación que debe impulsarnos a hacer esto? Pues el motor principal que debe movernos es nuestro amor a Jehová. Saber que Él nos quiere y que debemos amarle de corazón. Queremos alegrar su corazón constantemente con lo que hacemos o dejamos de hacer. Y entonces, si tenemos siempre presente esto a la hora de actuar, vamos a hacer cosas que estén acordes con la voluntad de Jehová y Él nos va a bendecir abundantemente. Bueno, pues son esos 4 puntos a modo de repaso en los cuales queremos reflexionar. Y ahora dejo una pregunta que lanzo al aire y cada uno de nosotros la retoma y la reflexiona y se la contesta en su sinceridad. La pregunta es, ¿sigue la verdad transformando mi vida? Muchas gracias, hermano Pérez, por este bonito discurso. Muchísimas gracias por tu preparación. A continuación pasamos a la siguiente parte de nuestra reunión, el estudio de la Atalaya. Pues buenas tardes a todos, hermanos. Vamos a dar comienzo a nuestro estudio semanal de la Atalaya. Nuestro estudio semanal de la Atalaya para este día comienza con la canción 34, Su título, el de la canción, es Caminaré en integridad, basado en el Salmo 26. Cantamos canción 34.
Bien, pues tenemos un tema interesante para analizar esta semana. Alegrémonos por lo que podamos hacer. La semana anterior hablamos de fomentar la paz y no las competencias. Hay cierta relación entre el artículo de la semana pasada y el que estudiaremos esta semana. Alegrémonos por lo que podamos hacer. El texto clave de nuestro artículo es Gálatas 6:4. Cada uno tendrá razones para alegrarse por lo que él mismo ha hecho, sin compararse con otra persona. Y esta es la idea que se traslada en el avance del artículo. Jehová no nos compara nunca con los demás, pero es posible que alguno de nosotros sí podamos hacerlo, sí que nos comparemos nosotros con otros o comparemos a otros de otras maneras, y eso a veces puede tener como resultado el que nos desanimemos. Así que, ¿qué vamos a analizar en este artículo? Pues, ¿por qué es perjudicial compararse con los demás? ¿Y cómo podemos ayudar a nuestros familiares y a los hermanos de la congregación a que cada uno de ellos se vea como Jehová nos ve? Bueno, pues empezamos. Tenemos al hermano Antonio Lisaso para leernos los párrafos, así que nos leerá el párrafo 1, por favor. A Jehová le encanta la variedad. Solo hay que ver su asombrosa creación, incluidos los seres humanos. No hay dos personas iguales, por eso Jehová nunca nos compara con los demás. Él se fija en nuestro corazón, en lo que somos por dentro. También toma en cuenta nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles y nuestro pasado, y no nos pide más de lo que podemos dar. Tenemos que seguir su ejemplo y vernos como Él nos ve. Si lo hacemos, demostraremos buen juicio y no pensaremos de nosotros mismos ni más ni menos de lo debido. Muy bien, pues la pregunta para este párrafo 1 es: ¿por qué no nos compara Jehová con los demás? Hermano Teruel. Porque a Jehová le encanta la variedad, ¿no? Una muestra de su creación y también los seres humanos. No hay dos seres humanos iguales, porque Jehová ama esa variedad y Él pues se fija en nuestro interior, que cada uno somos únicos y por tanto Él nunca hace ese ejercicio con cada uno de nosotros. Muy bien. Hermano Camaño. Y porque además tampoco sería justo que midiese a todos igual, por lo que dice, ¿no? Porque Él tiene en cuenta nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, nuestro pasado, cosas sobre las que nosotros no tenemos control, pero que sin duda afecta en nuestra manera de ser y a veces en nuestras decisiones, pero como vemos, ¿no? Se fija en lo que hay en nuestro corazón y en lo que realmente somos por dentro. Muy bien. Hermano Palacios. ¿Y qué es más importante, la libreta o el boli? Es difícil de compararlo, claro. Son diferentes, pero se necesitan entre ellos, ¿no? Nosotros igual, todos somos diferentes, tenemos nuestros puntos fuertes, pero todos tenemos un lugar en la organización de Jehová y nos necesitamos. Muy bien, muchas gracias por el ejemplo, hermano Palacios. Leemos el párrafo 2. Claro está, no hay nada de malo en fijarse en el ejemplo de un hermano que sea muy hábil en el ministerio. Eso nos puede ayudar a ser mejores maestros. Pero no es lo mismo fijarse en el buen ejemplo de alguien para imitarlo que para determinar si somos mejores o peores. Si nos comparamos con los demás, podemos volvernos envidiosos, desanimarnos o hasta sentirnos que no valemos nada. Como vimos en el artículo anterior, competir con otros hermanos de la congregación también perjudicaría nuestra amistad con Jehová. Por eso Él nos dice con cariño, que cada uno examine sus propias acciones y entonces tendrá razones para alegrarse por lo que Él mismo ha hecho, sin compararse con otra persona. Pues la pregunta de este párrafo 2, ¿por qué no es bueno que nos comparemos con los demás? Hermano Moratilla. Porque ningún resultado de compararse es beneficioso. Si nos comparamos con otros y nos sentimos superiores, como veíamos la semana pasada, podemos volvernos orgullosos, pero si nos sentimos inferiores, como vemos, podemos sentir envidia, desanimarnos o incluso sentir que no valemos nada. Así que vemos que ningún resultado refleja buen juicio, como veíamos antes en Romanos. Muy bien, muchas gracias. Hermano Gil. Y esto no quiere decir que no podamos fijarnos en ejemplos de otros, sino que hay que buscar el equilibrio y tenemos que saber por qué observamos a otros. Es decir, ¿los observamos para aprender de ellos y mejorar nosotros? ¿O los observamos para determinar si nosotros somos mejores que ellos o peores? Pero fijarnos en otros sí que podemos hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Hermano Espinoza.
Y otra razón importante por la que no es bueno que nos comparemos con otras personas, como dice ahí el párrafo, porque perjudicaría nuestra amistad con Jehová, que es lo más valioso que tenemos, ¿no? Por tanto, como dice Gálatas 6:5, debemos de examinar todas nuestras acciones y alegrarnos por nuestras propias acciones, ¿no? No compararnos con otros. Muy bien, perfecto. Es lo que tenemos en el texto clave, ¿eh? Que aquí está completo. Examinar las acciones para alegrarnos por lo que realmente podemos hacer. Párrafo 3. Jehová quiere que todos nos alegremos por el progreso espiritual que hayamos hecho. Por ejemplo, si nos hemos bautizado, tenemos motivos para estar muy felices por haber alcanzado esa meta. Fue una decisión personal motivada por nuestro amor a Jehová. Pensemos en lo que hemos mejorado desde entonces. Por ejemplo, puede que disfrutemos mucho más leyendo y estudiando la Biblia. Quizás nuestras oraciones sean más profundas y sentidas. Tal vez tengamos más habilidad para iniciar conversaciones y para usar nuestras herramientas en la predicación. Y es posible que Jehová nos haya ayudado a cumplir mejor con nuestro papel de esposo, esposa, padre o madre. Podemos sentirnos felices y muy satisfechos por los logros que hayamos hecho en estos campos. Muy bien, pues la pregunta para el párrafo 3 es esta. ¿Qué progresos en su servicio a Jehová lo hacen feliz? Se presenta como una pregunta personal, pero podéis comentar las ideas del párrafo también, por supuesto. Manu Vázquez. Pues aquí el párrafo menciona algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que disfrutemos ahora más leyendo la Biblia. Si tuviera que contestar a esta pregunta a nivel personal, pues yo diría que quizás cuando me bauticé, uno tiene una fe que le permite llegar al bautismo, pero lo cierto es que cuando va pasando el tiempo, uno esa fe la hace más fuerte. Ahora me siento más decidido de poder defender esa fe, tanto lo que antes eran los compañeros de escuela, quizá profesores. Si ahora me los encontrara de nuevo, las cosas serían diferentes, ¿no? Lo importante es que, como dice el párrafo, nos alegremos por esos progresos y por esa decisión que decidimos por nuestro amor a Jehová, no por lo que otros hacían, sino por lo que nuestro amor a Jehová nos llevó. Así que qué importante que pensemos en qué progresos hemos hecho. Muy bien, perfecto. Bueno, Vocero. También se habla en cuanto a las oraciones, que quizás hemos notado que con el paso del tiempo hemos progresado, ahora son más profundas, más sentidas y, como dice el Salmo, son como ese incienso que había que preparar bien. Y con el paso del tiempo somos capaces de prepararlas mejor y expresarle mejor a Jehová qué es lo que sentimos y lo que necesitamos. Muy bien, ¿eh? Y uno se alegra por el progreso que ha hecho. Pues leamos el párrafo 4. Podemos ayudar a otros a alegrarse por lo que puedan hacer en su servicio a Jehová y a no compararse con los demás. En este artículo veremos cómo los padres pueden ayudar a sus hijos, cómo los esposos pueden ayudarse entre sí y cómo los ancianos y el resto de la congregación pueden ayudar a sus hermanos. Y por último veremos algunos principios bíblicos que nos ayudarán a ponernos objetivos razonables, que se ajusten a nuestras circunstancias y capacidades personales. Muy bien, pues la pregunta del 4 es ¿qué veremos en ese artículo? Hay 4 cosas, podéis ir comentando. Hermano Morales. Sí, pues hay 4 aspectos donde podemos de alguna manera ayudar a alegrar a otros por lo que están logrando. El campo puede ser en los padres, ayudar a hijos, esposos, cómo pueden ayudarse entre sí, y también a ancianos, ¿no? Cómo pueden ayudar al resto de la congregación en este asunto. Muy bien, de acuerdo. Y otro aspecto que ha quedado, hermano Martín. Y también veremos algunos principios bíblicos que nos van a ayudar a ponernos objetivos razonables dependiendo de nuestras circunstancias. Perfecto, ¿eh? Pues en estas 4 ideas se basa el resto de nuestro artículo. Vamos a empezar con la primera idea que pueden hacer los padres y los matrimonios y leemos el párrafo 5. Los padres no deben comparar a un hijo con otro ni pedirle más de lo que puede dar. Las comparaciones negativas y las exigencias poco razonables pueden causarle mucha frustración a un hijo. Una hermana llamada Sachiko dice: «Mis maestros esperaban que sacara mejores calificaciones que mis compañeros. Además, mi madre quería que yo fuera una buena estudiante para dar un buen testimonio a mis maestros y a mi padre, que no es testigo. De hecho, quería que mi puntuación en los exámenes fuera perfecta, pero eso era imposible. Aunque terminé la escuela hace años, a veces pienso que, por mucho que yo haga, a Jehová le parecerá poco».
Muy bien. Vamos a leer aquí antes Efesios 6.4, así que tenemos a alguien para leer Efesios 6.4. Mano Delgado. Padres, no irriten a sus hijos, sino siguen criándolos de acuerdo con la disciplina y los consejos de Jehová. Muy bien, pues ahora la pregunta es, según Efesios 6.4, ¿qué no deben hacer los padres? ¿Qué es lo que no deben? Hermano Gutiérrez. El principio de Efesios 6.4 menciona de no irritar a sus hijos, y una fuente de irritación o de gran frustración es precisamente esas comparaciones o esas exigencias poco realistas que se pueden tener cuando hay varios hijos o con relación a uno de ellos. Muy bien. ¿Queréis comentar el ejemplo que tenemos en el párrafo? Pocero. Pues esta hermana señala que sus maestros esperaban que sacara las mejores calificaciones y no solo eso, sino también en casa. Dice que su madre quería que fuera una buena estudiante, que les haría todo perfecto, incluso las intenciones eran buenas, ¿no? Porque dice que quería que su padre, que no era testigo, lo viera. Sin embargo, no tuvo un buen resultado, ¿no? Porque parece ser que hasta el día de hoy a veces piensa que hace poco para Jehová. Muy bien. Mano Miguel. Sí, por tanto es importante que las exigencias de los padres sean razonables, porque de lo contrario pueden afectar la autoestima de sus hijos, incluso en campos totalmente distintos. En este caso, su madre o sus maestros le estaban siendo demasiado exigentes en el tema de los estudios, pero es evidente que eso afectó a su relación con Jehová, así que es importante que lo sean en todos. Puede parecer que en el ámbito espiritual dan ganas de a lo mejor ser más exigente porque es algo bueno, pero en realidad no ayuda, porque como Jehová no nos exprime más de lo que podemos dar, un padre tampoco debería hacer lo mismo con su hijo. Muy bien, como se ha dicho, parece que la madre del ejemplo tenía buena intención, pero los resultados no fueron buenos. Ella lo recuerda hasta ahora y se siente mal por ello. Pues pasamos al párrafo 6. Los padres pueden aprender una lección importante de lo que dice Salmo 131, 1 y 2. El rey David dijo: «No aspiro a cosas demasiado grandes ni a lo que está fuera de mi alcance». Gracias a su humildad y su modestia, se sentía calmado y tranquilizado. Esto le enseña a los padres que pueden ser humildes y modestos no solo en lo que esperan de sí mismos, sino también en lo que esperan de sus hijos. Deben tomar en cuenta sus puntos fuertes y sus puntos débiles a la hora de ponerles metas para que sus hijos se sientan bien consigo mismos. Una hermana llamada Marina recuerda: «Mi mamá nunca me comparó con mis 3 hermanos ni con otros niños. Me enseñó que todos tenemos diferentes habilidades y que todos somos valiosos para Jehová. Gracias a ella, casi nunca me comparo con los demás». Muy bien. Pues lectura de Salmo 131, 1 y 2, algún voluntario que quiera hacerlo. Hermano Barros. Oh Jehová, mi corazón no es arrogante, ni mis ojos son altaneros. No aspiro a cosas demasiado grandes, ni a lo que está fuera de mi alcance. No, más bien he calmado y tranquilizado mi alma como un niño destetado en brazos de su madre. Estoy satisfecho como un niño destetado. Muy bien, la pregunta es, ¿qué pueden aprender los padres de lo que dice Salmo 131, 1 y 2? Así que deben aprender los padres de eso. Manu Teruel. Pues el párrafo da una muy buena aplicación, ¿no? Ya no solo ser humildes y modestos como padres, ¿no? Sino lo aplica también a tener esa humildad y modestia respecto a sus hijos. Quizás con la mejor intención desea que sus hijos pues mejoren en todo campo, que sean los muy buenos o que cada vez mejoren más en diferentes habilidades o incluso dentro de la congregación, pero vemos que los padres también tienen que cultivar esa humildad y modestia respecto a lo que esperan de sus hijos y lo que le exigen a esos hijos. Y eso pues les ayudará por el resto de su vida. Muy bien. Manu Camaño. Y tanto con lo que hemos visto con el ejemplo de la hermana del párrafo anterior, Sachiko, como con Marina, que dice: me enseñó que todos tenemos diferentes habilidades y que todos somos valiosos para Jehová. Gracias a ella casi nunca me comparo con los demás. Vemos que
cómo los padres traten a los hijos, si los comparan o no con otros, o si les ponen metas demasiado altas, puede llegar a afectar de tal manera en ellos que cree el germen de este pensamiento tan corrosivo, de compararse los unos con los otros de manera injusta. O sea que es algo que hay que tener mucho cuidado, porque puede llegar a hacer que su relación con Jehová a largo plazo se vea afectada por esta tendencia, pero si se trata bien puede llegar a ser un problema que no exista. Muy bien. Mano Cobollo. Y el rey David habló de no aspirar a cosas demasiado grandes. Es muy interesante. Quizás a lo mejor ellos pudieran pensar, bueno, pues no tuve los estudios que me hubiera gustado y ahora veo en mis hijos la oportunidad de que ellos tengan lo que yo no tuve. Entonces quizás pueden esperar cosas muy grandes para ellos y meterles mucha presión que no es bueno. De ahí la importancia de ser humildes, modestos y, como dice el versículo, buscar que los jóvenes sean como el niño destetado que se siente seguro, protegido en los brazos de su mamá. Vázquez. Y esto mismo es lo que vemos en la imagen. Ahí, como menciona la nota, vemos que durante la adoración en familia unos padres les demuestran a sus hijos que están encantados con lo que cada uno de ellos ha hecho para el arca de Noé. Y claro, cuando pensamos en el niño más pequeñín, pues quizá no es él el que se va a encargar de recortar, porque quizás aún no es capaz de controlarlo, ¿no? Pero sin embargo, tiene una labor importante también. Pero tampoco por no ser capaz de hacer algo se le va a dejar fuera de ese plan, porque también es importante que se sienta parte de la familia. Así que qué importante que en este aspecto los padres pues tengan en cuenta estos factores de cada uno de sus hijos, pero que cuenten con cada uno de ellos. Muy bien. Y el párrafo destaca también algo que los padres tienen que tener en cuenta sobre cómo son sus hijos. Mano Espinoza. Pues también el párrafo anima a que pongan metas a sus hijos, ¿no? Teniendo en cuenta sus puntos fuertes y débiles, ¿no? Y dice algo muy interesante porque los padres tienen que tener humildad y modestia, pero claro, eso no quiere decir que tienen que ser pasivos, ¿no? Sino todo lo contrario, tienen que ser proactivos, ponerles metas para que ellos sigan mejorando y progresando. Muy bien, pero metas de acuerdo a sus posibilidades, que es la idea que estamos tratando en el estudio. Pues leemos ahora el párrafo 7. Los esposos cristianos tienen que honrar a su esposa. Eso significa que tienen que darle una atención especial y tratarla con respeto. ¿Cómo pueden hacerlo? Demostrándole que la valoran, no pidiéndole más de lo que puede dar y, desde luego, no comparándola con otras mujeres. ¿Qué efecto podrían tener esas comparaciones? Veamos el caso de una hermana llamada Rosa. Su esposo, que no es testigo, tiene la costumbre de compararla con otras mujeres. Con sus palabras crueles, no solo ha hecho pedazos la autoestima de Rosa, sino que también le hace dudar de si alguien la quiere de verdad. Ella dice: «Necesito que me recuerden constantemente que Jehová me valora». En cambio, los esposos cristianos le dan honra a su esposa, pues saben que así cuidan su relación con ella y con Jehová. Los esposos que honran a su esposa hablan bien de ella, le dicen que la quieren y la felicitan. Eso es lo que hizo el esposo de Caterina, mencionada en el artículo anterior, para ayudarla a mejorar su autoestima. Cuando Caterina era pequeña, su madre la menospreciaba y muchas veces la comparaba con otras niñas, incluidas sus amigas. Así que Caterina empezó a compararse con ella misma con los demás, incluso después de conocer la verdad. Pero su esposo la ha ayudado a luchar contra esta tendencia y a tener una opinión más razonable de sí misma. Ella dice: «Mi esposo me ama, me felicita por las cosas buenas que hago y ora por mí. También me recuerda las hermosas cualidades de Jehová y me ayuda a corregir mis pensamientos negativos». Pues para estos dos párrafos, una pregunta. ¿Cómo puede el esposo honrar a su esposa? Hermano Domínguez. El párrafo 7 dice, dándole atención especial y demostrándole que la valoran. Me llamó mucho la atención el texto de Proverbios 31, 28, que dice que se ponen de pie tanto su esposo como sus hijos para alabarla. Y me hizo pensar en un espectáculo en el que un artista hace un gran papel y el público aplaude, pero no solo aplaude, se pone de pie para aplaudir, que es una muestra de que se asigna honra especial. Muy bien, Julio, gracias. Hermano
también no pidiéndole más de lo que puede dar y no comparándola con otras mujeres. Interesante que no es una opción. De acuerdo con 1 Pedro 3:7, no es una cuestión si honra o no, pero sí una cuestión de cómo hacerlo. Muy bien, 2 ejemplos en los párrafos, negativo y positivo. ¿Podéis comentarlos? Las consecuencias de una y otra. Hermano Palacios. Sí, el ejemplo negativo dice de la hermana Rosa que su esposo no es testigo y actúa como una persona que no tiene fe en Jesús porque la compara y de ese modo la humilla. Dice que necesita que le recuerden constantemente que Jehová le valora. Qué lástima. Muy bien. Hermano Martín. Y luego tenemos el ejemplo también de Caterina, ¿no? A pesar de que había crecido con su madre, que la menospreciaba, muchas veces la comparaba, pero su esposo la ayudó a romper esa tendencia y a ver o a tener una opinión más razonable de sí misma. Y todo eso fue a través de felicitarla, quererla, expresarlo varias veces, ¿no? Y incluso esos pensamientos negativos que podría tener debido a esa crianza, pues el buen ejemplo que le puso el marido y le ayudó, pues hizo frente a ellos. Muy bien. Pues en resumen, ¿qué pueden aprender los padres y qué hemos aprendido los esposos en este subtítulo? Hermano Palacios. Que es importante felicitar y no comparar. Muy bien, pues veamos ahora lo que pueden hacer los ancianos, y no solo los ancianos, también el resto de la congregación, todos podemos colaborar en eso. Leemos el párrafos 9 y 10. ¿Cómo pueden ayudar los ancianos a quienes tienden a compararse con los demás? Veamos la experiencia de una hermana llamada Anuni, a quien en su niñez casi nunca le decían que había hecho algo bien. Ella dice, era tímida y sentía que los otros niños eran mejores que yo. Hasta donde me alcanza la memoria, siempre me he comparado con otras personas. Incluso después de hacerse testigo, Anuni siguió comparándose con los demás y eso le hacía sentir que aportaba poco a la congregación. Pero ahora es una precursora feliz. ¿Qué le ayudó a cambiar? Anuni dice que recibió la ayuda y el cariño de los ancianos. Ellos le aseguraron que confiaban en ella y la felicitaron por su buen ejemplo. Anuni cuenta, en ocasiones los ancianos me pidieron que animara a algunas hermanas que necesitaban ayuda. Eso me hizo sentir que la congregación me necesitaba. Recuerdo que los ancianos me agradecieron con cariño que hubiera animado a algunas hermanas más jóvenes y luego me leyeron 1 Carta a Tesalonicenses 1, versículos 2 y 3. Eso me llegó al corazón. Gracias en buena parte a esos excelentes pastores, ahora sé que tengo un lugar valioso en la organización de Jehová. Hacemos la pregunta para estos 2 párrafos. ¿Cómo ayudaron los ancianos a una hermana que tendía a compararse con los demás? Así, ¿cuál fue la ayuda práctica que le dieron? Hermano Pocero. Pues le aseguraron que confiaban en ella y la felicitaron por su buen ejemplo. Hicieron que se sintiera útil en la congregación de acuerdo a sus habilidades, a sus posibilidades, y ella entendió que cada uno de nosotros, no importa quiénes seamos, las habilidades que tengamos, tenemos un sitio valioso en la congregación. Muy bien, eso responde perfectamente a la pregunta y ahora podemos hablar un poquito de lo que ella sentía, qué le pasaba, para analizar un poquito la idea. Hermano Vázquez. Pues como ella misma dice, era tímida, sentía que los otros niños eran mejores que yo. Hasta donde me alcanza la memoria siempre me he comparado con otras personas. Y qué lástima, porque ella reconoce que es que casi nunca le decían que había hecho algo bien. Esto al final le afectó tanto que, como vemos, ¿no? Incluso llegando a conocer la verdad, se seguía comparando. Así que esto también nos enseña algo quizás a los ancianos o a los hermanos de la congregación, intentar ver más allá de las cualidades o de la personalidad de cierto hermano. Si llegamos a entender por qué es de cierta manera, quizá podamos darle la ayuda que necesita, igual que hicieron estos ancianos. Muy bien, perfectamente. Hermano Gil. Sí, incluso dice el párrafo 9 que se sentía tan inútil que decía que aportaba poco a la congregación. Y qué buen ejemplo de estos ancianos que ahora le dicen que tiene un papel en la congregación, que es de animar
a otras hermanas, ¿no? Y así siente que la congregación pues la necesita, ¿no? Así que bueno el papel de los ancianos de animar a las hermanas o a los hermanos de la congregación que se puedan sentir así. Muy bien, gracias. ¿Alguien quiere comentar lo que dice 1 Tesalonicenses, lo que le dijeron con ese texto, lo que le aportó? Mano Barros. Pues es muy bonita esta idea, porque le hicieron saber que da igual lo que haya pasado de pequeña, los traumas que haya tenido, Jehová y la congregación, los ancianos, toda la congregación, sabían de su obra fiel, sabían de su labor motivada por el aguante y la esperanza que tenían, y eso sin duda la hizo pensar en el papel que tenía, lo que Jehová piensa de ella, y por tanto la congregación, los ancianos piensan de ella. Muy bien, lo que puede hacer un texto y lo que puede hacer un buen consejo animador. Bueno, ahora vamos a pasar al párrafo 11, así el hermano nos leerá Isaías 57:15 y después el párrafo. Porque esto es lo que dice el alto y excelso, que vive para siempre y cuyo nombre es santo. Yo vivo en el lugar alto y santo, pero también con los aplastados y los de espíritu humilde, para revivir el espíritu de los humildes y para revivir el corazón de los aplastados. Jehová se preocupa mucho por los aplastados. Todos nosotros, no solo los ancianos, podemos animar a nuestros queridos hermanos que se sienten así. Una manera de hacerlo es interesándonos de corazón en ellos. Jehová quiere que les demostremos cuánto ama a sus ovejas. Otra manera de ayudarlos es siendo humildes y modestos. No atraemos la atención hacia nosotros mismos porque no queremos despertar envidias. Preferimos usar nuestras habilidades y nuestro conocimiento para animarnos unos a otros. Pues en armonía con el texto leído y el párrafo, la pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a los aplastados mencionados en Isaías 57:15? ¿Cómo ayudamos? Cualquiera, ¿no? O sea, esto no es solo trabajo de los ancianos, sino de cualquier miembro de la congregación. Hermano Morales. Sí, es preciosa la idea que aparece en Proverbios 19:17, cuando dice que el que le muestra compasión al necesitado le hace un préstamo a Jehová y él lo recompensará. Es decir, cuando de manera sincera, de corazón, ayudamos a otros, nos interesamos por el bienestar de los demás, es como si le estuviéramos ahí haciendo un préstamo a Jehová, y eso sin duda alguna es algo precioso de su parte. Muy bien, perfecto. Hermano Delgado. É muito interessante aqui as palavras interessar de coração. Não é algo superficial, não é como dar regalos por obrigação, pero sí entender a situação da outra pessoa e dar uma ajuda concreta. Muchas gracias. Hermano Moratilla. Sí, como nos muestra 1 de Pedro 4:10-11, y el don que tengamos, usarlo para servir a los demás. Ser humildes y modestos y no tratar de llamar la atención hacia nosotros, sino usarlo para animar a los demás y poder así también honrarles. Muy bien. Hermano Camaño. Porque si no lo hiciésemos, qué triste sería que los dones y habilidades que Jehová nos ha dado para ayudar a otros se convirtiesen en una razón por la que un hermano se sienta inferior. Sienta que realmente dice, es que como no soy como tal hermano, no valgo. Pues qué importante es que seamos humildes, que recordemos que todo lo que tenemos viene de Jehová y utilizarlo para ayudar a otros. Muy bien, perfecto. Y cuando pensamos en los aplastados, a los que se refiere Isaías 57:15, ¿en quién pensamos en la congregación? ¿Cómo los veis? ¿Quiénes son? Hermano Palacios. Sí, todos tenemos en nuestra congregación hermanos que son de esta característica, hermanos que pueden estar aplastados y nosotros mismos también podemos ser en épocas. Por eso es importante que como los hermanos que son como la hermana Anuni, ¿no? Que estemos pendientes de ellos, los que se sientan mal, los que se sientan inferiores y les echemos una mano. Muy bien. Hermano Miguel. Sí, qué bonito que es que en imitación a Jehová, que él aunque vive en ese lugar alto y santo,
con todo su poder y todas sus características, se rebaja lo que haga falta para encontrarnos y levantarnos, ¿no? Pues es lo mismo que también deben esforzarse por hacer los ancianos, aunque a lo mejor a veces tienen muchas responsabilidades y trabajos que afectan a muchas personas. Sacar tiempo para esas personas que se sienten mal, agacharse, por decirlo así, de alguna forma, para intentar ayudar a esas personas, seguro que pues puede marcar la diferencia para esos hermanos que sienten de este modo. Muy bien, ¿eh? En el contexto de nuestro artículo, el aplastado pues sería el que sufre por algo, ¿no? Algo le afecta de su niñez, de su situación, pues está aplastado en ese sentido. Muy bien, pues podemos seguir al párrafo 12. Podemos aprender mucho sobre cómo tratar a los demás fijándonos en cómo trató Jesús a sus discípulos. Aunque fue el hombre más importante de la historia, era apacible y humilde de corazón. No iba presumiendo de su asombrosa inteligencia y de su inmenso conocimiento. Cuando enseñaba, utilizaba un lenguaje sencillo y ejemplos atrayentes que llegaban al corazón de la gente humilde. Al contrario que los arrogantes líderes religiosos, Jesús hizo sentir a las personas que eran valiosas para Dios. Siempre trató con respeto a las personas comunes y corrientes. Muy bien, la pregunta que hace este párrafo es ¿por qué a la gente humilde le gustaba estar con Jesús? Hermano Espinoza. La respuesta es clara, ¿no? Dice por cómo trató a sus discípulos, ¿no? Así nosotros, si nos fijamos cómo él demostró, desarrolló las cualidades que tenía, como la pasibilidad, la humildad, pues eso también a nosotros nos va a ayudar a tratar a los demás de la misma forma. ¿Cómo lo hizo Jesús? Aquí dice que él utilizó un lenguaje sencillo, ejemplos atrayentes, ¿no? Y eso les llegó a las personas y de esa forma pues los demás se sentían cómodos con Jesús. Muy bien. Hermano Cobollo. Y también trató a las personas comunes y corrientes con respeto. Les dio la dignidad que merecían. Y esto hacía que las personas se sintieran valoradas. Entonces, al sentirse así, al sentirse valiosas, es como hacía que ellos se sintieran, es lo que permitía que ellos hacían que se sintieran a gusto y contentos al lado de Jesús. Muy bien. Hermano Domínguez. Jesús invitó a los aplastados a acudir a él para encontrar refrigerio y también expresó de manera pública que no rechazaría a nadie que viniera a él de parte del Padre. Así demostraba que valoraba a las personas y por eso lo buscaba. Muy bien, perfecto. Hermano Gutiérrez. Así que no cabe duda que la calidez del corazón de Jesús, también su carácter afable y cercano, permitía que las personas se pudieran sentir cómodas y sentirse a gusto al lado de él. Y si junto a eso les daba la dignidad que les hacía falta y que contrarrestaba o contrastaba mucho con aquellos líderes religiosos de su tiempo, pues sin duda veíamos que cuando hablaba desde el corazón y lo hacía desde el corazón, tocaba su corazón. Muy bien, y como dice el párrafo, no iba presumiendo de su inteligencia, de su conocimiento, aunque lo tenía, ¿eh? Así que es un buen ejemplo a imitar. Párrafo 13. Jesús trató a sus discípulos con bondad y amor. Sabía que tenían capacidades y circunstancias diferentes, así que no todos podrían asumir las mismas responsabilidades ni hacer lo mismo en el ministerio. Pero Jesús valoraba los esfuerzos de corazón que hacía cada uno. Podemos ver claramente su actitud comprensiva en la parábola de los talentos. En ese relato habló de un amo que le confió trabajo a cada esclavo según su capacidad. Es cierto que de los 2 esclavos que cumplieron con su tarea, hubo uno que ganó más que el otro, pero el amo les felicitó a los 2 con estas mismas palabras: bien hecho, esclavo bueno y fiel. Pues la pregunta para este párrafo 13 es ¿por qué decimos que Jesús trató a sus discípulos con bondad y amor? ¿Por qué decimos eso? Hermano Pocero. Pues porque era comprensivo, ¿no? Sabía que no todos podrían asumir las mismas responsabilidades, no todos eran iguales, y esta actitud se ve en la parábola de los talentos, ¿no? Donde dice que se le asigna un trabajo según su capacidad, y aunque algunos ganan un poquito más, otros un poquito menos, pero a todos se les felicita. Así que, ¿qué demuestra eso en cuanto a Jesús? Hermano Teruel.
Sí, Jesús tenía el mismo punto de vista de las personas que Jehová. Todos eran valiosos, pero no los comparaba y sabía que cada uno tenía un pasado, unos puntos fuertes y unos puntos débiles diferentes, y por tanto no los trataba igual a todos. No les daba los mismos talentos a todos, porque no todos tienen la capacidad de soportar las mismas responsabilidades. Algunos 5, otros 2. Quizás algunos, o la gran mayoría de nosotros, estamos viviendo en el mundo, ¿no? Y si leyéramos esta ilustración desde los puntos de vista del mundo, el que tuvo 2 era un fracasado porque no tenía 5. Pero Jesús no lo reflejó así, sino el que tenía 5 y el que tenía 2 eran valiosos para Jehová. Muchas gracias. Si los manos de sonido pueden poner el dibujo que venía en la portada, muy bien. ¿Podéis hacer un comentario sobre lo que se ve ahí? Manuel Fernández. Adelante, no sales en pantalla. Es interesante en la ilustración que Jesús está pasando un buen rato con sus amigos, pero él no es el que está tocando la flauta, aunque podía hacerlo mejor, ni es el que está cantando, aunque también podía hacerlo mejor. Es decir, Jesús se concentraba en que los que estaban a su alrededor se sintiesen bien, no en atraer la atención personal sobre sí mismo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir con el párrafo 14. Jesús también nos trata a nosotros con bondad y amor. Sabe que tenemos capacidades y circunstancias diferentes y se alegra cuando cada uno hace todo lo que puede. ¿Cómo podemos seguir su ejemplo? No queremos que ningún hermano se sienta inferior o avergonzado porque no puede hacer tanto como otros. Al contrario, busquemos siempre oportunidades de felicitar a nuestros hermanos por darle a Jehová lo mejor de sí mismos. Así la pregunta es, ¿cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús al tratar a los demás? Manuel Vázquez. Pues no queremos que ningún hermano se sienta ni inferior ni avergonzado por no poder hacer tanto como otros. En esta situación del COVID especialmente, quizás algunos hermanos se están enfrentando a ciertas situaciones en las que no se habían enfrentado nunca y que quizás la predicación, pues algún precursor, algún publicador, no puede hacer tanto como otro precursor o otro publicador, y eso les hace sentir mal. Pero para nada, la idea de este artículo es que queremos felicitarle por el buen trabajo que sigue haciendo. Muy bien. Manuel Barros. Y también, a diferencia de Jesús, nosotros sí tenemos a muchos hermanos y hermanas que están por encima de nosotros, que tienen habilidades mejores que nosotros, que pueden hacer más por Jehová. Y también nunca debemos olvidarnos de felicitarlos también por lo que están haciendo, aunque nosotros no podamos hacer tanto como ellos, pero sí hacerles saber de que lo que hacen es muy valioso y que estamos muy contentos de tenerlos con nosotros en la congregación. Muy bien. Manuel Morales. Sí, y hay una frase en el párrafo que me llama la atención. Dice, busquemos siempre oportunidades de felicitar. Es decir, en tratar de ver en una hermana mayor que ofrece un comentario o simplemente por el hecho de que pulsa justo ahí para desmutear el micro. Eso es una satisfacción. ¿Por qué no aprovechar eso? O quizás a veces un niñito o ver un matrimonio que lo que están haciendo, las metas que tiene. ¿Por qué no? Buscar siempre oportunidades, porque de esa manera miramos como mira Jehová, no la apariencia sino el corazón. Muy bien, así que un poco en resumen de lo que ha sido este subtítulo, ¿qué se espera que hagan los ancianos? Manuel Pocero. Pues que sean capaces de detectar a este tipo de hermanos que se sienten así y ahora de forma específica dedicarles tiempo y felicitarles. Muy bien, pues esa es la idea, ¿no? Que de nuestro artículo, que tenemos que alegrarnos por lo que realmente podemos hacer, pues hagamos sentir a los que hacen lo que pueden hacer, que también seamos felices de ver que ellos hacen lo que pueden hacer. Bueno, pongamos objetivos razonables, dice el siguiente subtítulo. Empezamos con el párrafo 15 y 16. Ponernos objetivos en nuestro servicio a Jehová nos ayuda a mantener el rumbo y el propósito en la vida. Pero estos objetivos deben ajustarse a nuestras capacidades y circunstancias, no a las de los demás. De lo contrario, acabaremos frustrados y desanimados. Veamos el ejemplo de una precursora llamada Midori. Cuando Midori era una niña, su padre, que no es testigo, la humillaba comparándola con sus hermanos y con sus compañeros de clase. Ella dice, sentía que no valía para nada. Pero con los años su autoestima mejoró. Midori cuenta, leía la Biblia todos los días, porque eso me daba paz interior y me hacía sentir el amor de Jehová.
Además, se puso objetivos razonables y le pidió a Jehová que le ayudara a alcanzarlos. De esa manera se sintió alegre por lo que podía hacer en su servicio a Jehová. La pregunta es, ¿cómo ayudó a una hermana ponerse objetivos razonables? ¿Cómo le sirvió el que ella se pusiera objetivos que podía realmente alcanzar? Esa es la idea. Mano Pocero. Pues dice que le dio paz interior y le hacía sentir el amor de Jehová. Y es muy bueno lo que dice el párrafo 15, ¿no? Cuando hacemos eso, cuando somos modestos, tenemos objetivos razonables, mantenemos el rumbo y el propósito de la vida, no importa cuáles sean nuestras circunstancias. Y esta hermana lo consiguió. Muy bien. Hermano Fernández. Y en el párrafo podemos ver que aparece subrayada la palabra nuestras. Y es que es posible que los objetivos y las metas que para una persona estén muy bien, debido a que cada uno de nosotros es distinto, para nosotros esté fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, qué bueno que los objetivos y las metas que nos ponemos estén en relación con nuestras capacidades y circunstancias. Muy bien. Mano Camaño. Y en la imagen vemos un ejemplo de esto, ¿no? Vemos a una madre y, como dice la nota, es una madre que está sola, tiene un niño pequeño y que prepara un horario para poder hacer el precursorado auxiliar. Es posible que le gustaría hacer el regular, pero ¿cuál es el resultado de hacer esto? Que se siente feliz por conseguirlo. Qué importante es esto, ¿no? Como os ha comentado, que estemos pendientes de nuestras capacidades y en este caso puede que circunstancias, que puede que no pudiese hacer más, le gustaría a lo mejor hacer algo más, pero es consciente de sus circunstancias y cuando se pone metas que son coherentes con eso y las alcanza, es feliz. Muy bien. Hermano Palacios. Y qué bueno el texto de Lucas 14:28, porque si yo veo que mi vecino está haciendo una torre, digo, bueno, si él ha podido, pues yo también me pongo a hacer una torre. Ese razonamiento no sería lógico porque cada uno pues tiene sus capacidades y también tiene sus recursos. De igual manera, nosotros puede que veamos que los hermanos hacen mucho, pero yo tengo mis capacidades y tengo mis circunstancias. Entonces, que nos pongamos metas razonables es muy importante. Muy bien. Hermano Martín. Y qué importante es que Jehová siempre esté involucrado en todo este proceso, ¿no? Porque Él sabe mejor que nadie cuáles nuestras circunstancias, nuestras capacidades, lo decíamos antes, ¿no? Puntos fuertes, puntos débiles, y Él va a ayudarnos a ponernos esos objetivos razonables, ¿no? Y cuando lo cumplamos, pues veremos que Jehová ha bendecido esa decisión. Muy bien, Y en la fotografía os habéis fijado en el objetivo razonable del niño, ¿no? Tiene su tratadito ahí preparado, porque ese es su meta, ese es su objetivo razonable y está decidido a cumplir con ella. Vamos a la idea de seguir dándole a Jehová lo mejor de nosotros, párrafo 17. Los sentimientos y los pensamientos negativos no desaparecen de un día para otro. De ahí que Jehová nos aconseje, deben seguir renovando su forma de pensar. Claro, para lograrlo tenemos que orar, estudiar la palabra de Dios y meditar en ella. No dejemos de hacer estas cosas y pidámosle a Jehová que nos dé fuerzas. Su Espíritu Santo nos ayudará a corregir la tendencia a compararnos con los demás. Jehová también nos ayudará a ver si nos hemos vuelto orgullosos o envidiosos y a actuar de inmediato para liberarnos de estos defectos. Pues la pregunta del 17 es ¿cómo pueden los cristianos seguir renovando su forma de pensar y cuáles serán los resultados? Mano Cobollo. Pues lo que tenemos que hacer es orar, estudiar la palabra de Dios y meditar en ella. Esto es clave para que podamos seguir renovando, es decir, es un proceso continuo. Seguir renovando, pues los sentimientos o pensamientos negativos no van a desaparecer de un día para otro. Entonces tenemos que seguir luchando contra ellos y siguiendo estos pasos podremos seguir renovando nuestra forma de pensar. Muy bien, gracias. Hermano Teruel. Y quizás está utilizando Jehová este artículo y el anterior para ayudarnos a ver sinceramente que quizás nos comparamos más de lo que creíamos o que quizás somos más envidiosos o orgullosos de lo que pensábamos. Y cuando pensamos nuestras metas quizás no lo hacemos por el mejor de los motivos, que es nuestro amor a Jehová. Pues qué bien que podamos seguir renovando nuestra forma de pensar y utilicemos este artículo para cambiar esa tendencia. Muy bien, así empezaba el artículo la semana pasada, ¿no? Hacerse un autoexamen, pues conviene hacerlo.
Bueno, vamos al párrafo 18 y leemos primero 2 de Crónicas 6, 29 y 30. Hermano Lisa Solvara. Segundo libro de las Crónicas 6, versículos 29 y 30 dice: sea cual sea la oración, sea cual sea la súplica que haga cualquier persona o todo tu pueblo Israel cuando extienda las manos hacia esta casa, porque cada uno sabe cuál es su propia plaga y su propio dolor, entonces escucha desde los cielos, desde tu morada, y perdónalos. Págale a cada uno según su conducta, porque tú conoces su corazón. Solo tú conoces bien el corazón de las personas. Jehová conoce nuestro corazón. También sabe que estamos luchando contra el espíritu del mundo y contra nuestras propias imperfecciones. Cuando ve todos los esfuerzos que hacemos en esta lucha, el amor que siente por nosotros se hace cada vez más profundo. Pues pregunta este párrafo 18, ¿cómo lo consuelan a usted las palabras del 2 de Crónicas 6, 29 y 30? ¿Cómo nos sirven de consuelo estas palabras? Manu Domínguez. Jehová ve lo que nos está pasando, ver la condición que estamos, ver nuestras luchas, es decir, ver muchas cosas buenas que nosotros a veces no vemos porque nos sentimos acomplejados. El verlo así, el saber que Jehová está tomando nota de lo bueno de nosotros, nos hace sentirnos profundamente consolados. Bien, muchas gracias. Bueno, Moratilla. Sí, como veíamos en experiencias en párrafos anteriores, ya seamos nosotros los que nos comparemos o quizás otros que nos comparen, pues ya eso puede hacer que nos sintamos inferiores, pero al final ni ellos ni nosotros vemos lo que Jehová ve de nosotros. Como hemos leído en Crónicas, Jehová ve nuestro corazón, nuestra propia plaga, nuestro dolor. O sea, nos consuela saber que Jehová sabe cómo somos y todos los esfuerzos que hacemos y lo valora y nos ama por ello. Muy bien, gracias. Párrafo 19. Para expresar lo que siente por nosotros, Jehová utiliza el ejemplo del amor que una madre siente por su bebé. Una madre llamada Rachel dice: mi hija Stephanie fue prematura. La primera vez que la vi parecía tan pequeñita e indefensa. Durante el primer mes estuvo en una incubadora, pero el doctor me permitió tenerla en mis brazos todos los días. Esos bellos momentos crearon un vínculo muy especial entre las dos. Ahora tiene 6 años y es más pequeña que otros niños de su edad, pero la amo con todo mi corazón porque se aferró a la vida. Me ha hecho muy feliz. Cuando Jehová nos ve luchar con todas nuestras fuerzas por darle lo mejor, siente por nosotros un amor así de profundo. ¿Verdad que saber eso nos consuela mucho? Pues pregunta para el 19, ¿qué ejemplo utiliza Jehová para expresar lo que siente por nosotros? Manu Gil. Pues el ejemplo del amor que siente una madre por su hijo, ¿no? En Isaías 49:15 menciona la pregunta, ¿no?, de si una mujer se olvida de su bebé o si no siente compasión por su hijo. ¿Es posible esto? Bueno, es difícil, ¿no?, aunque podría ser posible. Pero en el caso de Jehová es imposible que no sienta amor por nosotros. Como dice al final del versículo, Él nunca se olvida de ti. Y esto de ti se refiere a nosotros, así que no se olvida de nosotros. Muy bien, perfecto. Manu Morales. Y el ejemplo que se establece en el párrafo de Stephanie con su pequeñita, aunque era prematura, y es verdad, era más pequeñita que las demás, pero vemos los sentimientos de su madre para con su hija cuando se expresa, dice: yo es que la amo con todo el corazón porque es que se aferró a la vida. Pues podemos ver esos sentimientos multiplicados aún más en el caso de Jehová con nosotros, que valora a cada uno de nosotros, no nos compara, sino que ve el corazón y nos premia por ello. Muy bien. Bueno, Espinoza. Y es muy bonita también la idea que aparece al final, donde dice que Jehová nos ve luchar con todas nuestras fuerzas por darle lo mejor, y vemos que no cae en saco roto, ¿no?, todo ese esfuerzo que hacemos, porque al final somos imperfectos y puede que en algún momento pues o nos comparemos o tengamos desánimo, pero todo ese esfuerzo que hacemos constantemente por corregir esa dirección pues no cae, no es en vano, sino que Jehová valora y ese amor incrementa, ¿no?, hacia nosotros, hacia Jehová, y Jehová hacia nosotros. Muy bien. Así que en armonía con el artículo, lo que Jehová aprecia en nosotros es que seamos capaces de hacer lo que podemos hacer. Pues leamos el párrafo 20. Cada siervo de Jehová ocupa un lugar especial y valioso en su variada familia. Jehová no nos trajo a él porque fuéramos mejores que otros,
sino porque miró en nuestro corazón y vio que éramos mansos y estábamos dispuestos a que nos enseñara y nos moldeara. Podemos estar seguros de que se alegra cuando hacemos todo lo que podemos en su servicio. Nuestro aguante y nuestra fidelidad demuestran que tenemos un corazón sincero y bueno. Así que sigamos dándole a Jehová lo mejor de nosotros. Si lo hacemos, tendremos razones para alegrarnos por lo que nosotros mismos hemos hecho. Muchas gracias, hermano Lisaso. Hemos apreciado mucho tu lectura, que sin duda ha contribuido mucho al éxito del estudio. Y ahora hacemos la pregunta para este párrafo final, párrafo 20. ¿Por qué podemos alegrarnos? Hermano Gutiérrez. Pues el párrafo primero mencionaba que a Jehová le encanta la variedad. Y este último párrafo concluye diciendo que Jehová ha optado por dignificando, valiéndose de eso, de la variedad, para, como dice el comienzo del párrafo, para que cada uno de sus siervos ocupe un lugar especial y valioso en su variada familia. Así que es un motivo para que nos sintamos felices, alegres y dignificados, porque Jehová haya optado por ello. Bien, muchas gracias. Malvarros. Y también la idea de Salmo 25:9 es muy bonita porque nos indica que Jehová guía a los mansos, es decir, Él nos ha separado del mundo, ha visto algo bueno en nosotros, ha visto que éramos mansos y que queremos moldearnos a su manera, y Él por amor nos ha atraído y nos ha permitido estar en su organización. Eso es algo que sin duda es de agradecer. Muy bien. Manuel Vázquez. Y también la parábola que Jesús utilizó acerca de esta tierra excelente, ¿no? Dice que son las personas que tenían un corazón sincero y bueno. Así que personas así, como dice el relato paralelo de Marcos 4:20, dice que estas personas, algunas producirían 30 veces más, otros 60, otros 100, pero eso no es lo importante es que dieron fruto por tener un corazón sincero y bueno. Y eso es lo que nos hace feliz, de que gracias a ser así, Jehová nos está utilizando. Muy bien, pues sin duda vemos cómo Jehová ve las cosas y que podemos alegrarnos de lo que podemos hacer. Vamos a repasar con las 3 preguntas que contestaríais. Primera pregunta: ¿cómo pueden los padres ayudar a sus hijos a alegrarse por lo que puedan hacer en su servicio a Jehová? Mano Pocero. Pues no compararlos ni con ninguno de sus hermanos ni con otro hermano. Y también me gustó mucho la idea que decía tomar en cuenta sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y ahora elegir metas que puedan ir cumpliendo. Cuando las van cumpliendo se van a sentir felices. Muy bien, perfecto. ¿Y qué pueden hacer los ancianos para que quienes están a su cuidado se sientan queridos y valorados? ¿Qué pueden hacer los ancianos? Mano Gutiérrez. Pues como buenos pastores que conocen la apariencia del rebaño, válese precisamente de eso, de su conocimiento de las ovejas de Jehová, de sus antecedentes, de sus circunstancias particulares, para que ahora puedan valerse de ello, para dar el encomio juicioso que hace falta en cada momento, que se puedan buscar siempre las oportunidades para dar aliento. Y había una idea muy bonita en el párrafo 10 cuando decía que en el caso de la experiencia asegurarle a los hermanos que son valiosos y que lo que hacen es importante para la congregación y también para Jehová. Muy bien. Manuel Morales. Y vimos en la experiencia, en el caso de una hermana, el buen efecto que tuvo utilizar la Biblia para dar ánimo o consejo. La hermana no olvidó el texto, aunque haya pasado tiempo. Usar la palabra de Dios también ayuda mucho en momentos de angustia o dificultad. Muy bien, perfecto. Y finalmente, ¿por qué nos alegra darle a Jehová lo mejor de nosotros? Hermano Delgado. Porque Jehová es razonable, cariñoso, amable, siempre comprende nuestra situación. Él nos valora basado en nuestro corazón, no en nuestras habilidades. La verdad es que siempre ganamos y nos sentimos bien. Y hermano Cobollo. Y nos alegra mucho porque Jehová ve a cada persona individualmente y ve que cada uno tiene un lugar y que contamos para él y que
Jehová nos aprecia mucho individualmente y eso nos anima para que podamos seguir dándole lo mejor de nosotros, sabiendo que esto alegra a Jehová y también nos hace a nosotros felices. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Ha sido sin duda un artículo muy bonito. Podemos alegrarnos por lo que podamos hacer, sea mucho, sea poco, no es la cuestión, sino que hagamos lo que podemos hacer. El párrafo 20 decía, Jehová nos trajo a él, no porque fuéramos mejores que otros, sino porque miró en nuestro corazón y vio que éramos mansos y estábamos dispuestos a que se nos enseñara y moldeara. No pensó en cuánto íbamos a hacer. Y quizás muchos recordáis lo que hizo el hermano Splain en la asamblea, en uno de sus discursos, cuando usó este texto y dijo, Jehová te ha visto, Jehová te quiere, Jehová no discutas con Jehová. Así que hagamos lo que podamos hacer, que eso es lo que Jehová sin duda espera de nosotros. Ha sido la lección importante de nuestro artículo de esta semana. Podemos entonces ya concluir con la canción, con la canción 38. La canción 38 se titula Jehová te cuidará, está basada en las ideas de 1 Pedro 5:10 y es la canción 38 que podemos cantar juntos. Thank you.